¿Venezuela enfrenta un default? Unos dicen que sí, otros consideran que no es eso lo que más pesa en estos momentos sobre la economía venezolana. Y uno de ellos es Alejandro Grisanti, de Barclays. Alejandro, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Hay dos temas que quiero contestar hoy de dos reportes que ustedes publicaron. Uno es sobre el tema que no es tanto el riesgo crediticio lo que está en estos momentos en Venezuela, sino más un riesgo político. Y segundo, algunos dicen que Venezuela, Maduro, cuando vino de China, vino con las manos vacías. Sin embargo, ustedes dicen que no creen en esa tesis, que algo se trajo especialmente a corto plazo para poder financiar su liquidez. Vamos primero con el tema del riesgo crediticio, es menos que riesgo político. ¿Tú podrías explicar en forma sucinta, clara y que la pueda entender el que está en Venezuela y el que está fuera de Venezuela, por qué el riesgo crediticio en estos momentos para Barclays no es lo más imprescindible o lo que más afecta al gobierno venezolano? Sí, Javier, efectivamente nosotros en Barclays lo que estamos viendo es que esa concentración de pagos que Venezuela tiene que hacer es hacia finales de este año. Estamos viendo que Venezuela tiene que pagar casi 6.000 millones de dólares entre octubre y noviembre de este año, con lo cual si se produjese un riesgo de crédito, un riesgo de cesación de pago, se va a producir hacia finales de año. Sin embargo, para ese pago todavía hacen falta 9 meses. 9 meses donde hasta ahora, desafortunadamente, tenemos un gobierno que no ha tomado acciones, estamos en la mitad de una contracción económica muy fuerte, se ha recortado el flujo de dólares que van hacia el sector privado, tenemos una inflación alta que no se traduce en otra cosa que una caída del poder adquisitivo de todos los venezolanos, y esto es como un semillero nada positivo, ni en lo político ni en lo social para el presidente Maduro. Tenemos además que el presidente Maduro en diciembre tenía una popularidad inferior al 20%, es decir, 4 de cada 5 venezolanos estaba en contra de las acciones que ha venido tomando el presidente Maduro. Entonces, este cóctel de contracción económica, alta inflación, incremento de la pobreza, escasez, es lo que más nos preocupa en los próximos meses y no un riesgo de crédito que está más concentrado hacia finales de año. Y hay una cosa, ustedes dicen que el riesgo crediticio estaría sobre los bonos soberanos, no sobre los bonos de PDVSA, que hay que hacer esa diferencia también, porque en octubre o en noviembre se estarían pagando, venciendo bonos por un total de 5,1 mil millones de dólares y además los intereses, pero son sobre bonos soberanos, ¿correcto? No, son bonos de PDVSA los que se vencen. Nosotros pensamos que si Venezuela no tiene capacidad para pagar y va a una cesación de pago, el escenario más probable es que hagan un default, una cesación de pagos tanto en los bonos soberanos como en los bonos de PDVSA. Lo cual es muy poco probable que el gobierno tome ese camino por las consecuencias que tendría. Ahora, lo otro que me llamó la atención es sobre el tema del viaje del presidente Maduro a China, lo cual muchos tomaron una posición que ustedes llaman extrema al decir que él vino con la mano vacía. Escuché muchos críticos, periodistas, economistas diciendo que Maduro vino con las manos vacías. Sin embargo, ustedes dicen, él viene, nosotros estimamos, con 5.000 millones de dólares a corto plazo por unas líneas de crédito que ya les viene dando el gobierno chino. ¿Tú podrías explicarlo de forma clara y precisa para que la gente pueda entender la tesis de ustedes? Sí, no, por supuesto, Javier. Nosotros no creemos en el anuncio del presidente Maduro de los 20.000 millones, o esos 20.000 millones se van a materializar en varios años. Nosotros lo que sí creemos que China le puede prestar este año son 5.000 millones, puesto que Venezuela va a terminar de pagar ese préstamo, que es el tramo B de los préstamos que se tiene con China este año. Entonces nosotros lo que estamos esperando sencillamente es que Venezuela termine ese pago que está haciendo con China de este tramo B y que China, como ha venido haciendo en años anteriores, va a renovar ese pago de 5.000 millones. Entonces sí creemos que el presidente Maduro ha debido venir con 5.000 millones y posiblemente si fuésemos un poco más optimistas o menos conservadores, posiblemente también podría tener una renovación de otro préstamo que es de largo plazo, que a lo mejor los chinos podrían estar dispuestos también a renovarlo. Ahora entonces vamos a hacer la aritmética muy sencilla, Grisanti. Ustedes dicen y estiman que con un barril a $50 habría una caída de 15,5 mil millones de dólares en ingresos por deportación. Si entonces el gobierno chino le estaría proveyendo estos 5.000 millones que ustedes dicen a través de la línea de crédito, y además le estuvieran proveyendo otros 5.000 millones de dólares más, con un poquito de cambio aquí, un poquito de cambio allá, cortando ciertos gastos, el gobierno de alguna forma pudiera suplir esa diferencia caída y sopesar a corto plazo
y rezando de que el precio del petróleo suba y por tanto no tendrían un riesgo crediticio. ¿O estoy siendo muy optimista? Yo creo que estás siendo un poco optimista, puesto que tienes un problema detrás que es el modelo económico que no funciona. Nosotros una de las cosas que hemos comentado, y creo que el entrevistado que me predecció lo dijo muy bien, el año pasado, el primer semestre del año pasado, el petróleo entre 100 y 110 dólares el barril y Venezuela se contrajo casi 5% de su economía. La inflación llegó al 65%, la escasez superó el 30%. Entonces, cuando teníamos el barril alto, cuando teníamos todos los ingresos posibles, cuando estábamos en un periodo de vacas gordas, la economía se contrajo, la inflación subió y la escasez fue muy alta. Y eso es debido al modelo económico. Tenemos un modelo económico que de todas luces ha fracasado y hasta ahora nosotros desafortunadamente no vemos señales de que el presidente Maduro vaya a cambiar. Grisante, me tengo que ir, pero quiero tu opinión sobre esto, 10 segundos. ¿Y qué tú consideras que hoy el vicepresidente estuvo reunido con 130 empresarios venezolanos nacionales, 50 empresas internacionales, sobre la idea de las zonas económicas especiales? ¿Eso de alguna forma no ayudará a que el país empiece a exportar y traer más dólares? Mira, desafortunadamente no, puesto que tienen que exportar y traer esos dólares a 6.30 o a 50 bolívares dependiendo del SICAD. Aquí hay que resolver un problema cambiario. Venezuela tiene que, y el gobierno venezolano tiene que estudiar, eliminar el control de cambio, reducir el tipo de cambio paralelo de manera de restablecer los sistemas de precios relativos que en Venezuela los destruyeron. Alejandro Grisante, como siempre es un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Take care.